Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto me da estar en contacto nuevamente con ustedes y desearles especialmente que se encuentren muy bien. Y si hay algún obstáculo en este momento para que se encuentren del todo bien, recuerden que hay que tomar siempre la mejor actitud. Hasta el dicho lo dice, al mal paso, darle prisa, ¿no? Al mal momento, a la mala circunstancia, tratar de darle prisa, pero no porque tengamos el poder de hacer que el tiempo corra más rápido, sino porque sí tenemos la posibilidad de tener una mejor actitud ante las dificultades. Y esto es precisamente lo que podemos aprender en distintas historias, distintas fábulas de distintos países del mundo que estamos compartiendo contigo. En esta ocasión, en los últimos capítulos de este programa, o mejor, en las últimas emisiones, hemos estado hablando de las fábulas vistas por un francés, sí, Jean de La Fontaine, que evidentemente retrata perfectamente lo que puede sucederle a los humanos en cualquier parte del mundo. Y si les parece, vamos a comenzar con nuestra primera fábula que se llama El charlatán. Hubo una época en que los charlatanes se prodigaban por el mundo contando historias graciosas o fantásticas. Uno de ellos, más listo que los demás, atraía a la gente a sus charlas. Los campesinos se reunían a su alrededor con la boca abierta. Una vez llegó a contar que con su ingenio lograría hacer hablar y convertir en un gran orador a cualquier campesino, por patán e ignorante que fuera. La gente no le creía y se burlaba de él, pero el charlatán, sin descanso, insistía en que poseía mágicos poderes y además daba un plazo determinado para cumplir su propuesta. Tanto y tanto insistió que su proposición llegó a oídos de un príncipe de la región, el cual le mandó llamar. Cuando lo tuvo ante sí, le dijo: «He oído decir que posees un gran don, y es el de convertir en orador a cualquier persona o animal». «Es cierto, príncipe». «Pues si es así, tengo en mis establos a un caballo muy hermoso. Quiero hacer de él un gran orador. Dime si esto es posible». «Claro que es posible, príncipe». El príncipe pensó unos instantes y dijo: «Te doy 10 años de plazo para que cumplas con tu obligación, transcurridos los cuales morirás si no cumples tu promesa». Todos creyeron que el charlatán iba a volverse atrás en su idea, pero, en contra de lo que esperaban, se inclinó haciendo una reverencia y convino en que se instalaría en el palacio. El príncipe asignó una buena suma de dinero para sus gastos y además los honorarios que percibiría para hacer hablar al caballo. Cuando el charlatán se retiraba de la estancia, uno de los personajes de la corte se dirigió a él y le dijo en voz baja: «Me parece que dentro de 10 años te veré en la plaza pública. Allí esperarás para ser ajusticiado. Me gustará verlo, y espero que hayas preparado un buen discurso para tan magna ocasión». Pero el charlatán sonrió diciendo: «Amigo, me quedan 10 años de plazo. ¿Quién me asegura que dentro de este tiempo yo, o el caballo, o el príncipe no habremos muerto?» El charlatán tenía razón. 10 años es mucho tiempo, durante el cual pueden pasar muchas cosas.
Dos reflexiones sobre esta historia. La primera tiene que ver con la palabra charlatán. ¿A quién se le llama charlatán? Bueno, al que charla demasiado. Y sobre todo, que charla cuenta cosas intrascendentes. Por ejemplo, historias, chismes, aquello que puede divertir a la gente, pero que no tiene gran trascendencia. Y como es alguien que habla mucho, alguien dice, ay, es que esta persona me envolvió con su argumento, me hizo caer en un engaño, y por lo tanto también se llama charlatanes aquellas personas que pueden hacerlo caer a uno en un engaño. Por ejemplo, dicen, mire, le voy a enseñar esta máquina maravillosa para que tenga limpia su casa. Es una máquina que no necesita conectarse, un aparato que no necesita conectarse a la luz, que va a durar mucho tiempo, que todo el mundo lo puede usar, que no necesita instructivo. Y a la hora que la gente dice, ay, hágame uno de esos, pues le llevan una escoba. Imagínense. O le dicen, le voy a dar un regalo que le va a funcionar y le va a servir los 365 días del año. Sí, se lo garantizo. Los 365 días del año le va a ser útil. ¿Y qué es? Un calendario. Ah, caray, bueno, pues precisamente así son los charlatanes que nos pueden engañar o que simplemente nos pueden hacer pasar el rato, o bien que hablan tanto de sí diciendo que son hijos del emperador no sé qué y que su dinastía, bueno, que inventan una gran cantidad de mentiras. Pero lo interesante es que este charlatán no supimos nunca si pudo hacer que el caballo hablara o no, porque una cosa es proponer algo, una cosa es inventar historias que cualquiera las puede inventar, y otra cosa que las historias sean realidad. Pero a mí me parece que este charlatán, si a lo mejor no tenía tanta riqueza ni una forma de obtener dinero, fue muy astuto. ¿Por qué? Porque aun en el caso de que dentro de 10 años le fueran a cortar la cabeza, ¿qué crees? Vivir 10 años en palacio, vivir 10 años con comida palaciega, con una cama adecuada, sin tener que buscar lo necesario para vivir, bueno, por lo menos 10 años los tenía asegurados. Y capaz que a lo mejor cuando iban comenzando a cumplirse los 9 años, decía, con permiso, ahorita vengo, y se escapaba. ¿Por qué? Porque precisamente en un plazo de 10 años puede haber tantas y tantas cosas. Inventa tú la historia que se te ocurre. Por ejemplo, Majestad, el caballo va a poder hablar, pero usted tiene que comerse esta pócima mágica. Y el príncipe se la come y era veneno, por ejemplo, ¿no? O bien de repente hacer que el caballo se muriera. ¿Cómo voy a poder hacer hablar a su caballo si el caballo se murió antes? Como pueden ver, las historias y especialmente los cuentos, como la vida misma, tiene muchos cambios. Uno le puede poner distintos finales, uno puede hacerle el cambio que quiera en cualquiera de los personajes. El rey se arrepintió y dijo, no, ¿para qué necesitas 10 años? Si tienes tanto poder, te doy 10 minutos. ¿Ah? ¿No? O de repente el caballo, admirado del charlatán, dijo, ah, caray, ¿y sí habló? Bueno, fíjense, esto también le pasó a la pobre gente que fue a un circo, porque en el circo alguien decía antes de que la gente entrara, pasen, 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 aquí delante de todos podrán ver a una persona que de repente se convierte en animal ante la vista de todos, ante la vista de todos. Y todos, ah, caray, ¿cómo que una persona en la pista se convierte en animal delante de todos? Sí. Y entonces ya empieza el circo con los payasos, los trapecistas, los domadores, etc. Y finalmente el acto final. Y llega el momento, señoras y señores, prometido. Y pasa una persona al centro de la pista con un banquito, se sienta y se concentra. Y empieza el redoble. 1 minuto. 2 minutos. La persona sin moverse, 3 minutos y el redoble. Así, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, hasta que alguien del público grita,
¡Ese se está haciendo pato! ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Ven? Se había convertido en animal. El mismo público lo había dicho. Claro que el del público no gritó se está haciendo pato, gritó otra palabrita, ese se está haciendo, ya ustedes se imaginarán. Pero vean cómo pueden ser los charlatanes, que a veces los pueden llevar a momentos divertidos, pero también en muchas ocasiones a engaños. 10 años. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 10 años? Por lo menos un niño que entró a la primaria, en 10 años, si es que estudió, por supuesto, la terminó, y hasta la secundaria. ¡Uy! Bueno, vamos a un breve corte, no regresamos en 10 años y no enseguida. No le cambien. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. ¿Todavía tienes dudas qué vas a preparar para la cena de Nochebuena o de fin de año? Entonces no te pierdas mañana el programa, porque nuestro invitado Marcos Toral tiene para ti unas deliciosas recetas, además de varias sugerencias y consejos de cómo preparar pescado en estas importantes cenas. El cazón es lo que vamos a utilizar ahorita, o la mantarraya, para preparar esta riquísima receta, y le vamos a llamar cazón a la vizcaína. ¿Qué necesitamos para preparar esta receta? Bueno, pues vamos a necesitar... Recuerda, el Padre José y su invitado Marcos Toral mañana te acompañarán en tu camino. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Un programa para encontrar la meta. En tu camino. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros, y después de la historia de aquel charlatán, que espero te haya hecho pensar en muchas cosas, o quizás recordar a algunas personas, vamos con la siguiente la siguiente fábula, que se llama Las ventajas de la ciencia. Habitaban 2 hombres importantes en un pequeño pueblo. Uno era muy conocido por todos debido a su gran inteligencia. Este hombre se pasaba estudiando todo el día. Leía libros muy complicados y todos lo respetaban por su gran saber. El otro hombre importante del pueblo no lo era ni mucho menos por su inteligencia, sino por su dinero. Tenía inmensas riquezas, pero era ignorante en grado sumo. El hombre ignorante quería convencer al hombre de ciencia diciéndole que lo más importante del mundo era el dinero y que todo hombre debía reverenciar el precioso metal. Un día le dijo: «Amigo, usted se cree un personaje importante porque pasa horas y horas sentado ante una mesa leyendo libros muy gordos, pero ¿en qué beneficia eso a sus semejantes? En cambio, yo y los otros hombres ricos del país creamos industrias que hacen que los trabajadores obtengan dinero para poder comer, vestirse y resguardarse del frío». El hombre de ciencia no respondió ante estas insensatas palabras, no queriendo mezclarse en una conversación que no le conduciría a ninguna parte, porque la ignorancia del rico era evidente. El tiempo se encargaría de demostrar quién estaba equivocado. Y efectivamente, esto ocurrió. Al cabo de no mucho tiempo, se desencadenó una terrible guerra que destruyó por completo todo el pueblo y a muchos de sus habitantes. Los 2 hombres importantes lograron salvarse, pero ambos quedaron en la más absoluta miseria, teniendo que emigrar a otro país. Mientras al hombre rico nadie le quería y era despreciado aún por la gente, numerosos países se ofrecieron a acoger al hombre de ciencia por la colaboración prestada al mundo con sus investigaciones. No hay duda de que el saber siempre tiene su precio, y que es más importante para el progreso del mundo un sabio que un ignorante. El ignorante anduvo errante por la tierra dándose cuenta, aunque tarde,
de la importancia de los conocimientos. El hombre debe cultivar su espíritu y valorarlo más que el dinero. Bueno, creo que esta fábula es clara y también la Sagrada Escritura, especialmente en el libro de los Proverbios, nos enseña que es mucho más importante la sabiduría que el dinero. Pero solamente yo difiero un poquito en esta fábula en lo siguiente, que para ser sabio, es cierto, sirve mucho el estudio, pero no únicamente el estudio. La sabiduría no consiste en tener muchos títulos, en haber cursado muchos cursos, en haber asistido a muchas conferencias, porque hay gente que ha ido a la escuela y no ha reflexionado en los puntos necesarios para poner en práctica lo que aprendió, o no sabe poner en práctica lo que aprendió, o no tiene un sentido común. En este caso, pongo un ejemplo. Miren, hay jóvenes que han terminado la secundaria, la preparatoria, incluso la universidad o el doctorado, y son personas que, por insensatas, terminan en la cárcel. Por ejemplo, y no estoy hablando de nadie en particular, políticos que terminan en la cárcel, políticos que terminan ganando el odio del pueblo, políticos que lamentablemente por falta de sabiduría se corrompen y se ligan a grupos de delincuentes. Eso no es sabiduría, eso es dejar que la vida corra únicamente por el dinero, por poseer cosas, pero se pierde la paz, se pierde la tranquilidad, se pierde la familia e incluso muchas veces se puede perder la vida. Y fíjense que hay personas que ni siquiera han ido a la escuela, como los campesinos, siempre los pongo de ejemplo. Muchos campesinos de nuestro país quizás no tuvieron la oportunidad, no es que hayan sido flojos o que no hayan querido superarse, sino porque donde vivían no había escuelas. Son personas que tienen una sabiduría que les permite salir adelante. Viven incluso felizmente con lo poco que tienen, a diferencia de muchas gentes que tienen una casa muy grande con muchísimas cosas, distintos muebles, aparatos, y se la pasan muy infelices. Y el campesino gozando su cabañita, comiendo su carnita, el pollito que logró hacer crecer, o quizás la carnita de algún animalito que sacrificó, comiéndose las tortillas hechas a mano, oliendo el famoso aroma de la leña cuando se está cocinando la comida, un buen plato de frijoles con epazote, gozando y compartiendo, platicando con la familia. Mientras hay familias que tienen todos los aparatos, cada uno su celular, y no pueden ni saben platicar entre ellos. Creo que por eso es tan importante entender lo que nos dice la Sagrada Escritura. El que sigue la sabiduría se ha encontrado con Dios. En cambio, el que sigue al dinero, cuidado, porque el dinero, hasta Cristo lo dijo, cuídense del dinero, que a veces se puede ganar con tantas injusticias. Ah, caray, cuánta razón tenía Cristo cuando dijo esto. Y vamos con nuestra siguiente historia, que se llama El mono y el gato. En una misma casa vivían un mono y un gato. Ambos pertenecían al mismo dueño. Eran tan traviesos que cometían continuamente fechorías. Si algo desaparecía de la casa, no había que pensar en ladrones, sino que todos estaban seguros que el mono y el gato eran los culpables. Una noche se encontraban ambos animales cerca del fuego. Unas castañas se estaban asando, y tanto el mono como el gato se relamían contemplando los frutos que se asaban. Uno y otro pensaban en cómo apoderarse de las castañas sin que la dueña se enterara. El mono, más listo, comenzó a decir: «Hermano gato, te juro que yo no me estaría sentado como tú si tuviera el poder de acercarme a las llamas sin ser quemado. Haz el favor de acercarme una castaña, ya que Dios te ha dotado de ese poder. Usa de él en tu provecho y un poco en el mío». El gato, viendo que tenía superioridad sobre el mono, dijo: «Ahora verás lo que soy capaz de hacer». ¡Miau! Y ni corto ni perezoso,
se acercó a las llamas y con una pata retiró con alguna dificultad una castaña que dio a su amigo. Luego extendió las cenizas y retirando repetidas veces la mano del fuego porque se quemaba, consiguió sacar algunas más. El pobre gato estaba muy distraído exhibiendo sus habilidades de manera que no se daba cuenta de cómo el mono rápidamente se iba comiendo todas las castañas que el animal iba retirando del fuego sin dejar ni una para él. Pero cuando más distraídos estaban, uno sacando castañas y el otro comiéndoselas, entró una de las sirvientas en la cocina. Era una mujer con muy mal humor y que precisamente llevaba una escoba en la mano. Sin mirar a nadie más, dio un tremendo escobazo en el gato que era el que estaba en el fuego. Este salió huyendo y mientras tanto el mono pudo escabullirse por otra puerta. Al cabo de una semana, el gato todavía sentía en sus costillas el golpe que la mujer le había propinado, y el autor hace al final esta reflexión. Muchas personas que se sienten halagadas por otras hacen cosas que pueden redundar en su perjuicio porque solo atienden a la alabanza que muchas veces es interesada. ¡Qué razón tenía La Fontaine! ¿Cuántas veces hay alguien que alaba a otro para obtener algún recurso en particular, para obtener algún beneficio? ¿Cuántas veces, por ejemplo, allá en los sets de televisión, oiga, usted que es tan amigo de tal artista, ni es amigo ni nada, quizás es el que peina, el que maquilla, pero es que usted es tan amigo de él, ha hablado también de usted, seguramente me consigue un autógrafo, y por supuesto que lo único que está esperando aquella persona es recibir un beneficio. Ustedes que me escuchan y yo mismo, antes de ir al corte, nos vamos a quedar preguntando a nosotros mismos, ¿quién me está halagando? ¿Alguien me ha halagado alguna vez? ¿Por qué lo hizo? ¿Estaba realmente reconociendo algo positivo en mí? ¿O estaba buscando algún beneficio que yo ni siquiera me estaba dando cuenta? Quizás estuve actuando como aquel gato que, presumiendo mis habilidades, le estaba dando las castañas a otro, cuando yo era el que me estaba quemando, y a mí fue a quien aquella sirvienta llegó y pácatelas, me dio el escobazo. Miau, miau. Bueno, pues cada uno de nosotros a estar cuidándonos de esos monitos que halagan. Regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. ¿Todavía tienes dudas qué vas a preparar para la cena de Nochebuena o de fin de año? Entonces no te pierdas mañana el programa, porque nuestro invitado Marcos Toral tiene para ti unas deliciosas recetas, además de varias sugerencias y consejos de cómo preparar pescado en estas importantes cenas. El cazón es lo que vamos a utilizar ahorita, o la mantarraya, para preparar esta riquísima receta, y le vamos a llamar cazón a la vizcaína. ¿Qué necesitamos para preparar esta receta? Bueno, pues vamos a necesitar... Recuerda, el Padre José y su invitado Marcos Toral mañana te acompañarán en tu camino. Señor, mediante el sacramento del matrimonio tú bendices a quienes comparten la vida en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y desean amarse, respetarse y guardarse fidelidad todos los días de su vida. Protege a todas las parejas que dan testimonio del amor verdadero y cumplen un aniversario. Amén. En tu camino. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Nuestra siguiente fábula se llama El loco que vendía la cordura. No es aconsejable tener por compañeros a locos, por más que estos abunden por el mundo. Pero la locura es contagiosa, por lo que haremos bien de guardarnos de semejantes personas. Un charlatán iba de esquina en esquina pregonando una extraña mercancía. Decía que vendía la sabiduría y sensatez a buen precio. Al decir de las gentes, el charlatán estaba loco. Muchas personas se detuvieron para escuchar sus historias y algunos llegaron a comprarle la sabiduría a cambio de unas pocas monedas. Pero cuando creían recibir un ungüento o elixir, el loco les daba una bofetada y un carrete de hilo. Algunos se indignaron ante semejante trato, pero como los espectadores se la pasaban muy bien mirando y se reían mucho, optaban al fin por reírse ellos mismos de su propia desgracia. Además, era una tontería tratar de buscarle una razón al asunto, puesto que el charlatán, según decían todos, estaba loco. Pero uno de los hombres que había comprado la sensatez se sintió intrigado con el asunto y llevando el carrete de hilo en la mano, fue a preguntarle a un amigo suyo que tenía fama de sabio por si sabría descifrar aquel enigma. Cuando llegó, explicó al sabio la cuestión, le enseñó el carrete de hilo y añadió que el loco le había dado una bofetada en el momento de la compra. El sabio escuchó atentamente la historia que su amigo le relataba y le dijo al fin: aunque parezca que el charlatán ha obrado a la ligera, su actuación es mucho más seria de lo que parece. En la bofetada y el carrete de hilo se esconde un enigma. Este es su significado. La gente prudente y con sentido común debe poner entre ellas y los locos la distancia de este hilo, si no, se exponen a recibir una bofetada como la que tú recibiste. Y no creas que has sido engañado, pues este hombre en verdad vendía la cordura. Bien, pues muchas veces hay que ir más allá, indagar en ciertas cosas que parecen absurdas para al fin encontrar la verdad. Bueno, amigos, yo no sé si la enseñanza de esta parábola sea buena para ustedes, pero lo que sí puedo decirles es que ciertamente hay que poner distancia entre aquellas personas que nos pueden hacer daño y nosotros, entre los aprovechados, entre los mentirosos, en la gente que de una o de otra manera quiere echarnos a perder la vida, porque de lo contrario reaccionaremos hasta que nos den una bofetada, y yo creo que no es necesario. Vamos con la siguiente fábula, el bajá y el mercader. Un mercader griego que ejercía el contrabando entre dos fronteras viajaba constantemente sin que nunca descubrieran su tráfico ilegal. Pero nadie sabía que contaba con un bajá, personaje muy importante que respondía por el contrabandista con su dinero. Pero el bajá cobraba una fuerte suma por protegerle y el mercader siempre se quejaba. Un día llegaron 3 hombres a casa del mercader y le ofrecieron sustituir al bajá por un precio mucho más económico. El contrabandista dijo que lo pensaría. Entretanto, llegó la voz al bajá de que el hombre pensaba dejarle para asociarse a los 3 recién llegados. En cuanto se enteró, le mandó llamar y le sentó a su mesa. Comieron y bebieron, y al terminar, el bajá dijo al mercader: «Déjame que te cuente una historia. Había una vez un pastor que tenía un hermoso perro dogo que le cuidaba muy bien el rebaño, pero había un problema. Y es que el perro costaba mucho de mantener porque comía constantemente. El vecino del pastor le dijo un día que lo mejor que podía hacer era vender aquel perro que gastaba tanto en comida y que se comprase 2 mastines que harían el mismo trabajo y consumirían menos. Y el pastor, creyendo que 2 perros harían mejor el trabajo que uno solo, vendió su dogo a un señor de la ciudad que tenía dinero y compró 2 mastines. Pero el pastor
no se daba cuenta de que si tenía un perro que comía por 3, también este perro tendría la fuerza de 3 canes, y pronto tuvo la ocasión de comprobar su error. Una mañana vino el lobo dispuesto a devorar algunas ovejas. El pastor asusó a sus mastines para que atacaran al lobo, pero estos, con miedo, huyeron y el lobo cogió los corderos que quiso. El dogo había ahuyentado más de una vez al enemigo, pero esto el pastor no lo supo apreciar. Cuando el bajá terminó su historia, le dijo al mercader: «Sé que quieres unirte a 3 hombres y lo lamentarás. Mira el ejemplo del pastor. Por querer ahorrarse un poco, perdió mucho más». El mercader bajó los ojos unos instantes para reflexionar y luego asintió con la cabeza. Se quedaría con el bajá. Bueno, esta historia nos recuerda siempre que lo barato sale caro. En algunas ocasiones, por querer ahorrar, resulta que salimos perdiendo. Simplemente como aquella señora que tenía la opción de comprar entre 2 electrodomésticos. Uno que quizás costaba un poquito más que otro, era de una marca, bueno, mejor dicho, ni marca tenía, y era armado en China. Y es cierto que en China hay algunas cosas de muy buena calidad, pero otras son de úsese y tírese. Y bien, pues esta señora, por ahorrarse unos cuantos pesos, compró el electrodoméstico más barato y ¿qué creen? Como se los digo, le duró solamente 3 días y tuvo que comprar otro, habiendo perdido todo su dinero por haber tenido una mala elección. Es cierto, no tenemos por qué comprar siempre lo más caro, pero podemos comparar, podemos elegir, incluso podemos esperar un poco a juntar para tener alguna cosa de mejor calidad, porque recuerden que lo barato puede salir caro. Y en este caso, la comparación de el perro que tenía mayor habilidad que los otros 2, pues creo que nos deja clara la idea. Pero también decir que lo barato cuesta caro no solamente se refiere a cuestiones económicas, a cuestiones, vamos a decir, materiales, sino también al tiempo. Porque hay personas que por no invertir un poco más de tiempo en algo, lamentablemente se lamentan después. Por ejemplo, aquellos novios que, es cierto, se enamoran, están muy apasionados, pero no se han conocido profundamente. No conocen ni siquiera a la familia de la otra persona, no saben ni siquiera realmente el trabajo de aquella persona con la que están enamorados, y a la primera de cambios dicen, vamos a casarnos. Sí, quieren casarse rápidamente, en una forma, vamos a decir, simbólicamente barato, sin ningún esfuerzo, sin conocerse más ni otras cosas. ¿Qué es lo que sucede? Después de unos cuantos días o semanas o meses, se dan cuenta de que aquella pareja no fue la adecuada. ¿Por qué? Porque van descubriendo algunas cosas que tenían que haber descubierto en un noviazgo. Porque para eso es el noviazgo. No solamente para apasionarse, no solamente para llenarse de deseos, para sentir bonito, no. El noviazgo es para conocer lo bueno de aquella pareja, pero también aquellos defectos, aquellos conflictos que tiene, aquella situación que a lo mejor no descubrimos a la primera, que a lo mejor es muy dependiente de la mamá, que a lo mejor es muy posesivo, que es muy celosa. Precisamente para eso es el noviazgo. Es cierto, no vamos a alargar un noviazgo a 9, 10 años, porque ya es otra cosa, pero me parece que 3 meses de noviazgo no es un tiempo apropiado para casarse. Y viene también a mi mente lo que algunos papás hacen con sus hijas quinceañeras. Quieren para ellas la fiesta, bonita y rápida, que ensaye el vals, los chambelanes, el vestido, pero no quieren que vaya a las pláticas para jóvenes que les permitan ser responsables en la etapa que están viviendo. Claro, la quinceañera va a tener la fiesta, los regalos que quiere, pero va a ser una persona desagradecida, que no está preparada para vivir la juventud y por supuesto tendrá pésimas consecuencias. Lo barato sale caro. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida.
Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. En tu camino. En este tiempo de Adviento estoy corrigiendo las cosas que hago mal para que Cristo se sienta orgulloso de mí. Es tiempo de cambio, es tiempo de Adviento. Ven del Señor Jesús. ¿Y tú también estás cambiando? Ven del Señor Jesús. En tu camino. ¿Todavía tienes dudas qué vas a preparar para la cena de Nochebuena o de fin de año? Entonces no te pierdas mañana el programa, porque nuestro invitado Marcos Toral tiene para ti unas deliciosas recetas, además de varias sugerencias y consejos de cómo preparar pescado en estas importantes cenas. El cazón es lo que vamos a utilizar ahorita, o la mantarraya, para preparar esta riquísima receta, y le vamos a llamar cazón a la vizcaína. ¿Qué necesitamos para preparar esta receta? Bueno, pues vamos a necesitar... Recuerda, el Padre José y su invitado Marcos Toral mañana te acompañarán en tu camino. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nuestra siguiente historia habla de un milano, es decir, una ave de rapiña que, pues lamentablemente, atemoriza a muchas poblaciones. Precisamente la historia se llama El ruiseñor y el milano. Había una vez un milano que tenía atemorizada a toda una comarca por sus frecuentes robos de aves. Los aldeanos le odiaban porque, al menor descuido, se llevaba sus gallinas y polluelos, y los niños, cada vez que le veían aparecer por el firmamento, le tiraban piedras. Cierto día, un pequeño ruiseñor tuvo la mala suerte de caer en las garras del feroz milano. El hermoso ruiseñor, el pájaro que nos deleita con sus trinos y que anuncia la primavera, comenzó a temblar de miedo, pero estaba dispuesto a vender cara su vida, por lo cual le dijo a su raptor: «Oh gran milano, te ruego que me perdones la vida. Mírame bien, yo soy un pájaro muy pequeño, y si me comes, apenas podrás saciar tu apetito conmigo. Mejor escucha mi canto. Te quedarás sorprendido al oír mi voz. Estoy seguro de complacerte. Además, te voy a contar la historia del rey Tereo». Y el milano respondió: «¿Qué rey Tereo? ¿Acaso esta historia me servirá para comer?». «Mi buen milano, esta historia te relatará los hechos acaecidos a un rey que fue desgraciado y sucumbió ante terribles tentaciones criminales debido a sus envidias. Escucha mi canción y te quedarás maravillado. Todo el mundo goza con mi voz». El milano, un poco irritado, le dijo: «Pero bueno, yo te he casado porque tengo hambre, no porque quiera escuchar bonitas canciones. No es el momento más oportuno para que me cuentes la historia del rey Tereo y sus envidias. Yo lo que tengo es hambre». Pero el ruiseñor insistía: «Señor, yo canto a los reyes y todos son felices escuchándome. Por favor, escucha mi canto. Esto ahora no me importa. Cuando estás delante de un rey, puedes hablarle de canciones y de historias maravillosas, pero cuando estás ante un milano, podrás comprobar que éste se ríe de esas cosas, y lo único que le importa es comer. Además, no puedo escuchar canciones con el estómago vacío porque se me tapan los oídos.
Y al mismo tiempo que decía estas palabras, el Milano devoró al pequeño ruiseñor en un instante. Esta historia no tiene una moraleja. La Fontaine no nos dejó ninguna moraleja en su escrito. Sin embargo, a mí se me ocurre que para poderla entender, les podría contar otra historia que se me acaba de ocurrir. Era un frío invierno en Rusia. En una casa tenían un maravilloso ropero del siglo XVII. No había ninguna leña alrededor y la familia estaba a punto de morir de frío. ¿Qué hacían? ¿Seguían conservando ese ropero, una pieza maravillosa del siglo XVII, o lo convertían en leña para calentarse? ¿Ustedes qué harían? Si tú fueras esta familia de rusos, ¿qué harían? Uy, hay que guardar este mueble, o hay que guardar mejor nuestra vida. Pues bien, yo creo que seguramente ustedes harían lo mismo que esta familia, hacer leña de este mueble y calentarse en lo que podían conseguir algo más, ¿no? Bueno, yo creo que esta historia nos enseña que hay prioridades. Hay cosas muy hermosas en la vida, pero entre las cosas hermosas hay algunas que valen más y otras que valen menos. Precisamente por eso hablamos de escala de valores en todas las cosas. Por ejemplo, no vale lo mismo un billete de 1,000 que uno de 500 que uno de 20. Tú te quedarías con el de 1,000 si te dieran a escoger, ¿no? No es lo mismo cuidar la vida que una cartera. Si alguien te pide la cartera y si no se la das te quita la vida, no, pues hay que decir, ¿sabe qué? Le doy la cartera porque es más importante la vida. Y en el mundo del arte, mucha gente diría, padre, primero hay que cubrir las necesidades primarias y después ya valoraremos el arte, ¿no? Si yo tengo necesidad de comprar la despensa, no voy a gastar en una pieza bonita de cerámica, o si tengo mucho dinero, tengo que pagar primero las deudas que tengo antes de comprar quizás un cuadro de un pintor famoso. Hay prioridades. Y en este caso, bueno, el Milano, ¿qué es lo que tenía? Hambre, y el hambre no se satisface con el canto de un pajarito. Es como si tu familia te dice, papá, tenemos hambre, los voy a llevar al museo para que gocen las pinturas que hay ahí, o los voy a llevar a un concierto. Pues evidentemente que no, y no estoy diciendo que el arte no sea válido, que el canto, la pintura, la escultura, simplemente estoy diciendo que hay prioridades, y en este caso, para esta ave, lo importante era comer, y el pajarillo estaba respondiendo a su necesidad, siendo devorado y no a través de el canto. Esta sería mi forma de sacarle jugo a esta parábola, pero a lo mejor algunos de ustedes dirán, bueno, también podemos aprender que cada persona, como estos pajarillos, tenía su propia naturaleza. La del Milano era cazar para comer y la del ruiseñor era simplemente cantar. Y lamentablemente no sabía defenderse, o por estar confiado en su canto, por pensar que al rey le agradaba su canto, no tuvo el cuidado de no volar cerca de donde hubiera alguna ave peligrosa. Pero estoy seguro que tú que me estás escuchando habrás sacado tu propia conclusión. Y vamos con la siguiente historia que se llama Los hombres y el tesoro. Un hombre que había perdido toda su fortuna en un mal negocio se sintió sumamente desgraciado. Sin saber qué hacer, resolvió al fin ahorcarse y dar fin así a su existencia porque estaba convencido de que de no hacerlo moriría de hambre a los pocos días. Con esta idea, tomó una cuerda y un clavo para atarla a una pared en previsión de que no hubiera árboles. Con ello, se dirigió a una casa abandonada en medio del bosque. Cuando llegó a ella, hizo un nudo corredizo al extremo de la cuerda y clavó el clavo en una pared. Le dio unos cuantos martillazos para que quedara bien sujeto, cuando la pared, vieja ya por los años y el descuido, cayó al suelo. El hombre, momentos antes desesperado,
miró hacia el interior de la casa y descubrió con gran alegría un tesoro. Se trataba de un cofre repleto de monedas de oro. El hombre se arrodilló y tomó el cofre, llevándoselo a su casa y dejando la cuerda con la que había pensado suicidarse tirada en el suelo. Poco después de que nuestro hombre se fuera, llegó a la casucha abandonada el dueño del tesoro, que no era otro que un avaro, ya que solo a un avaro se le ocurre enterrar su dinero. El avaro se dio cuenta enseguida de lo sucedido, y al ver que alguien había robado sus ahorros que tantos años de esfuerzo le habían costado, comenzó a gritar al tiempo que se jalaba los cabellos: «¡Dios mío! ¿Cómo es posible que alguien se haya atrevido a apoderarse de mis bienes? ¿Acaso podría yo vivir sin ellos? Mejor es la muerte que la vida sin mi tesoro». Y mirando alrededor, se dio cuenta de que la cuerda, dispuesta para ahorcarse, estaba en el suelo. Y ni corto ni perezoso, sin reflexionar un instante, se la colocó alrededor del cuello y se ahorcó. En esos momentos, el avaro no dio pruebas de sensatez. Rara vez acaba el hombre ambicioso feliz, ya que siempre está sufriendo, pensando que alguien pueda robarle sus bienes, o quizá que sus herederos gastarán en pocos días la fortuna ahorrada por él durante largos años. También puede ser que su tesoro se quede para siempre bajo tierra, si es que estaba muy bien escondido, pues entonces nadie sería capaz de encontrarle. De todos modos, se siente desgraciado el avaro porque no puede llevar consigo su dinero al otro mundo. Con esto comprendemos dos cosas: no vale la pena quitarse la vida por un problema económico, y también entendemos que el dinero es para servirse de él y compartirlo. Y yo les recuerdo, amigos, que tú nunca estás solo, porque de una o de otra manera Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada